Estamos gozosos de poder estar con ustedes esta preciosa oportunidad que nos da a través de las redes sociales, del YouTube y del Facebook para saludarles este domingo 9 de abril del 2023 y compartirles a ustedes la predicación de esta semana y que hoy tiene por título Que no te sorprendan las tinieblas y está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 35b. Pero siempre me gusta saludarles a ustedes para animarles a seguir estudiando la palabra del Señor con toda verdad y con la mayor profundidad posible. A Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Voy a leer y nos vamos ahora hasta Juan capítulo 12, versículo 35, y dice así: Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. De ahí estoy tomando el título, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Todo hijo de Dios, todo cristiano en estos postreros tiempos debe estar alerta y atento a no involucrarse en ningún aspecto con lo que representan las tinieblas o la oscuridad. Veamos lo que nos dice la carta a Efesios, y nos vamos ahora hasta Efesios, al capítulo 5, versículo 11 y 12. Y la escritura dice así: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El participar de las obras inicuas de un camino de pecado es la entrada de la maldad al reino de los cielos, hoy conocida como la Iglesia de Jesucristo, la cual Él edificó, y que proféticamente nos dejó revelada el Señor Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, como el segundo misterio del reino de los cielos. Vamos a leer dos pasajes y nos regresamos hasta Mateo, y vamos allá a Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, y dice la escritura: Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora leamos Mateo 13, 37 al 43, que es la explicación que mismo Señor Jesucristo dio de este segundo misterio del reino de los cielos. Respondiendo él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien, vamos pues para explicar, porque esto nos abre el entendimiento, y aquí nosotros nos va a quedar claro que los hijos del reino, sí, los verdaderos hijos del reino, porque a veces no son todos, ya lo veremos después, son la buena semilla, y las cizañas son los hijos del malo. Unos representan
los que andan en tinieblas y no se dejan sorprender por las tinieblas. Sí, perdón, unos representan los que andan en luz y no se dejan sorprender por las tinieblas, y otros representan el andar en tinieblas. Vamos a explicar pues. Aquí nos dice que el que siembra es el Hijo del Hombre. Este es Jesucristo. ¿Qué es lo que siembra? Vamos nosotros hasta Primera de Pedro y vamos a leer lo que el Señor Jesucristo enseñó a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Y dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esto es lo que recibió Pedro y por revelación del Espíritu, y lo que le fue enseñado por Jesucristo. ¿Sí? Ahora nosotros estamos mirando el campo, dice, es el mundo. Vamos a ver qué nos dice la Escritura con respecto a esto, y nos regresamos ahora hasta Juan capítulo 17, versículos 13 al 17, y dice la Escritura: pero ahora, dijo Jesús en su oración intercesora aquí en Juan 17, cercano a su sacrificio, a sus vituperios y a su crucifixión y muerte, dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Otra vez, lo que ha dado es su palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Los verdaderos hijos del reino no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, porque somos de Cristo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, repite el Señor Jesucristo. Los hijos del reino, quede bien claro, no somos del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? No a la amistad con el mundo. Esto es claro, que nosotros no nos debemos dejar sorprender por las tinieblas, no a la amistad con el mundo. ¿Dónde se nos está hablando de esto? Tenemos que irnos hasta Santiago 4, 4 y 5, y mire lo que la palabra del Señor nos dice ahí. Y dice ahí: no, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? No amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Eso es claro. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Ahora nos iríamos a la descripción que nos da allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 18, y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está claro, no te dejes sorprender por las tinieblas. Mira las cosas que estamos viendo. El campo es el mundo y está la iglesia ahí, es verdad, la verdadera iglesia, los hijos del reino, que son verdaderos hijos del reino, hijos de Dios, cristianos verdaderos, hijos de luz, como veremos más adelante. Pero aquí se nos está invitando a que nosotros no amemos las cosas del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. ¿Cuántas cosas están afectando a los verdaderos hijos del reino? Que no te sorprendan las tinieblas como hijos de Dios, como hijos del reino, porque muchas cosas que nosotros vemos y que nosotros oímos y de las cuales estamos recibiendo información a través de nuestros sentidos, no proceden del Padre, proceden del mundo. Y aún esto tenemos que tener cuidado, que no llegue a
al reino de Dios, que no llegue al reino de los cielos. Hoy representado, como dijimos, en la iglesia de Jesucristo. Hoy representado en los que nos decimos hijos de Dios, hijos del reino, que nos decimos cristianos y nos decimos hijos de luz, como más adelante veremos. Eso es bien claro, pero nosotros tenemos que tener cuidado en todo lo que está pasando. Hoy vemos que la iglesia está siendo sorprendida por las tinieblas y muchas cosas de los deseos de los ojos y de los deseos de la carne están entrando, y hoy lamentablemente la iglesia se está volviendo a las instrucciones que el mundo da con respecto a los avances tecnológicos, a la mercadotecnia. Y hoy podríamos decir que muchas iglesias están siendo sorprendidas por las tinieblas, y como más adelante veremos, las tinieblas tienen por un sinónimo oscuridad, y usted puede entrar a una iglesia local donde se dice, se está levantando el nombre de Cristo y se está alabando a Jesucristo y se está predicando la palabra de Cristo, el evangelio de Cristo, y se está predicando la palabra de verdad, cuando no es cierto, porque usted entra y el ambiente es de iglesias que pudiéramos considerar que tienen una similitud con un antro, llenas de ciertas luces, llenas de muchas pantallas, utilizando un idioma que no corresponde a México, porque nosotros somos mexicanos y hablamos español, hablamos castellano, y no estamos usando terminología en inglés, trayendo con ello que haya confusión, porque no está hablándose lo que corresponde a nuestro lenguaje natural, y cosas así que estamos viendo, muchas cosas que se están haciendo, y una música que no corresponde a la alabanza, porque la alabanza tiene por objeto el Señor Jesucristo, tiene por objeto Dios, una adoración que no corresponde, porque Dios es espíritu, porque no se está haciendo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y los que le adoran debemos adorarle en espíritu y en verdad, como está escrito en la palabra. Para esto Dios nos ha dejado bien claro lo que es la alabanza que Dios desea y la adoración que Dios desea. Si usted quiere ampliar de esto, busque este mensaje que se encuentra en las redes sociales, tanto del YouTube como del Facebook, para que usted sepa que algunas cosas no se están haciendo, y que nos está sorprendiendo a la iglesia las tinieblas, y no está viendo luz en algunas cosas que corresponden al debido culto al único Dios vivo y verdadero, esto dado y representado especialmente ahora en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro Redentor. Tengamos pues cuidado con respecto a que, aunque estamos como iglesia de Jesucristo, como trigo y como hijos del reino, estamos en este mundo, no tenemos que comportarnos ni tener una conducta conforme a este mundo, sino conforme a la palabra del Señor y conforme a su voluntad. Ahora, lo tercero que aquí vemos, dice, la buena semilla son precisamente los hijos de Dios, los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Vamos a tener que regresar, y ya conocemos muchísimo de esto, porque los hijos del reino son hijos de Dios. ¿Y dónde encontramos que son hijos de Dios? En Juan 1:12. Y dice ahí, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto ya lo habíamos estudiado. Todo ser humano es criatura de Dios, es creación de Dios, pero no todo ser humano son hijos de Dios, son hijos del reino. Los hijos del reino deben ser hijos de Dios.
¿Cuáles son los hijos de Dios? Los que recibieron y creen en el nombre de Jesucristo, se les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hay algunos que asisten a una iglesia local y dicen que son hijos del reino, pero no son hijos del reino en lo interior, sino en lo exterior. Ya más adelante veremos que se comportan muchas veces en el exterior manifestando que son hijos del reino, pero en el interior no lo son. Ya veremos qué es lo que el Señor nos dice. Vamos ahora a esa buena semilla que es la que ha sembrado Jesucristo a través del Evangelio, y de que nosotros lo aceptemos, lo recibamos y creamos en él. Vamos ahora hasta Romanos capítulo 8 y nos vamos hasta allá al versículo 14 al 17. Y esto ya lo hemos estado repasando, pero lo veremos en otra aplicación, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos del reino, los verdaderos hijos del reino, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, no estamos sorprendidos por las tinieblas, no queremos hacer las cosas conforme a los deseos de la carne, conforme a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, para traer presunción, para traer apariencias, para traer cierta fama, como lo está haciendo a veces la que es llamada Iglesia de Jesucristo, como está haciendo la que es llamada Iglesia del reino de Dios, del reino de los cielos. No debemos hacer esto, no estamos llamados porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, reconociendo que somos hijos de Dios, que somos hijos del reino, y podemos decir Abba Padre, papá, Padre que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, como en la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó como oración modelo, allí en Mateo 6:10 en adelante. Y dice el versículo de Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios. Estos son los verdaderos hijos del reino, de los verdaderos hijos de Dios, los que son verdaderos cristianos. Si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Aquí, como vimos la vez pasada, hablamos de padecer como Él en un camino angosto que conduce a la vida eterna, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos ahora a 2 de Corintios 6:18 y dice así: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, los verdaderos hijos de Dios, los hijos del reino, los que somos trigo, reconocemos que tenemos un Padre en los cielos, como hace rato lo cité, y que este Padre en los cielos es el Señor Todopoderoso. Esto identifica totalmente, como le fue dicho a Abraham: anda delante de mí, yo soy el Todopoderoso, el Shaddai. Pero también y eso está allá escrito en el Génesis, en el capítulo 17, versículo 1, pero también está escrito en Apocalipsis 1:8 con respecto a Jesucristo, donde dice, ¿verdad? Yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Tenemos pues un solo Padre, del cual proceden todas las cosas, como ya también lo hemos aprendido. Seamos pues hijos obedientes, que nos conduzcamos en temor a Dios, a su palabra, a su nombre, todo el tiempo de nuestra peregrinación. Vamos ahora a Primera de Pedro 1:14 al 17 y vamos a ver, dice ahí, como hijos obedientes, los hijos del reino, los que somos trigo y que somos parte del trigo en el reino de los cielos, en este misterio que Dios nos reveló. Dice aquí, somos hijos obedientes, dice 1:14 de Pedro hasta el 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No nos vamos a dejar sorprender por las tinieblas, ni por las tinieblas que nos lleven a
a dañar la moral y a dañar las cosas espirituales enseñadas por Jesucristo, ni por las tinieblas representadas por Satanás, sí, y por sus huestes y por el diablo, sino que, como dice aquí, vuelvo a leer 1 de Pedro 1, y ya lo voy a leer de corrido, 1:14 al 17, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, amén, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, si somos hijos del reino, si somos hijos de Dios, si somos cristianos, si somos parte del reino de los cielos, y somos trigo del Señor, y si invocamos al que tenemos por Padre, porque tenemos un solo Padre, el cual no hace acepción de personas, dejemos claro que Él juzga según la obra de cada uno. Es decir, no nos dejemos sorprender por las tinieblas, sino que nos conduzcamos en el temor. ¿En temor qué? En el temor a Dios, el temor a su nombre, a su palabra, todo el tiempo de nuestra peregrinación, es decir, todo el tiempo que estemos en esta tierra. No pequemos pues voluntariamente, sino demos por preciosa más que el oro la sangre de Cristo Jesús, con que fuimos limpiados del pecado y de maldad, y fuimos entonces rescatados. 1 de Pedro 1:18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Estamos en los postreros tiempos por amor de vosotros. No demos pues por inmunda la sangre del pacto, démosle el debido valor. La sangre de Jesucristo es preciosa, es más valiosa que el oro y la plata, sí, en ella fuimos nosotros santificados. Vamos a ver esto y vamos a dejarlo totalmente comprobado, y nos vamos a leer otra vez en otra aplicación a Hebreos capítulo 10, versículo 29 al 30. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Es el Señor el que va a juzgar a su pueblo, pero nosotros no debemos dar de ninguna manera como inmunda, como parte de este mundo, la sangre de Jesucristo, porque es preciosa y es más valiosa que el oro y la plata, y con ella hemos sido nosotros santificados y limpiados de pecado. Bien, entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? No te sorprendan las tinieblas. Ven y mira que el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, te ha limpiado, sí, y te ha santificado, y te ha puesto por aparte, sí, por la obra de Jesucristo redentora, por la limpieza de su sangre. Entonces nos está invitando para que no nos sorprendan las tinieblas. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, puestos los ojos en Jesús. Démosle la vuelta y leamos Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No nos sorprendan las tinieblas en ningún sentido, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué gran bendición. Bendito sea el Señor,
que nos está invitando a nosotros que no seamos sorprendidos por las tinieblas que nos lleven a contaminar las cosas morales y espirituales, a corromperlas, y que nos quitemos de todo peso y del pecado que nos asedia y pongamos nuestros ojos en Jesús, porque lamentablemente más adelante veremos que si permanecemos en tinieblas y las tinieblas nos sorprenden, hay cosas que van a ser dañadas. Entre ellas, las que son dañadas es la fe que viene por la palabra de Dios. Bien, hemos explicado estas tres cosas y estamos regresando. Vamos a volver a leer allá en Mateo en la explicación, y estamos en Mateo 13:37. Ya hablamos, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. 2, la buena semilla son los hijos del reino. 4, la cizaña son los hijos del malo. La cizaña son los hijos del malo. Así que nos está diciendo que en el reino de los cielos, en la iglesia de Jesucristo, en el reino de Dios, hay dos clases de personas: las que son trigo, que son los hijos del reino, que son los hijos del Dios, y las que son cizaña, que son los hijos del malo. ¿Sí? Ahora vamos a aprender que estos son sembrados, como dice aquí, más abajito, ¿verdad? Y en el 39, y el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Sí? El enemigo que la sembró es el diablo. Entonces vemos que hay lamentablemente en el reino de los cielos y en la iglesia de Jesucristo, que representa el reino de los cielos, en las iglesias locales hay trigo y hay cizaña. Hay hijos del reino, hay hijos de luz, hay hijos de Dios, que son sembrados. Es el resultado del conocimiento de Jesucristo como el único suficiente Salvador y Señor. Pero hay cizaña, son hijos del malo, son los sembrados por el diablo para tratar de que aparenten o parezcan ser hijos del reino, pero no lo son. En lo exterior son semejantes a los hijos de Dios, se dicen hijos de Dios, se dicen hijos del reino, se dicen cristianos, pero no lo son en lo exterior. Se les pregunta, dice: ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Sí, pero ellos están viviendo en tinieblas. Hay una situación de tinieblas en lo moral y en lo espiritual, y aún son participantes de la otra cara, como ya más adelante veremos, del reino de las tinieblas, es decir, son hijos del diablo. Sí, en lo exterior parecen ser hijos del reino, pero no lo son, porque en lo interior no conocen a Jesucristo ni hacen la voluntad del Padre. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Para que le quede claro. Y esto ya lo hemos visto varias veces, pero ahora estamos hablando de que no nos dejemos sorprender por las tinieblas. Así es que, en dado caso, en la propia iglesia de Jesucristo, en el reino de los cielos hay trigo y hay cizaña, y vemos que así también dijo Pablo, ¿verdad? Voy a alejarme después de estar 3 años y fracción aquí con ustedes en Éfeso, pero pienso que van a presentarse lobos rapaces. También la escritura nos dice allá en la primera de Juan capítulo 2 que los engañadores, que los mentirosos no vienen a veces de afuera, sino que salen de entre nosotros, es decir, son expresión de los que se dicen ser parte del reino, que son hijos del reino, que son hijos de Dios. En lo exterior lo parecen, pero en lo interior no lo son, porque no conocen a Jesucristo ni hacen su voluntad. Vamos ahora a Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, hay gente que dice Jesús es mi Señor, entrará en el reino de los cielos. Otra vez estamos hablando de la parábola
del trigo y la cizaña parte de las parábolas del reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. ¿Cuántos profetas falsos están saliendo? ¿Cuántos maestros falsos están saliendo? ¿Cuántos pastores que predican una palabra contraria a la palabra de verdad? En tu nombre echamos fuera demonios. Aún podrán acompañarse de ciertas señales que pueden identificar a alguien que tiene el poder del Espíritu Santo y la autoridad del nombre de Jesucristo. Pero recordemos que el poder es de Dios, no es de nosotros. Una vez habló Dios y de 2 veces he oído que de Dios es el poder y Él dará a cada uno conforme a sus obras. También está escrito, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, refiriéndose a nuestros cuerpos, para que la excelencia sea del poder de Dios, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, no os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que no te sorprendas de las tinieblas. El que está en tinieblas es un hacedor de maldad, es alguien que no quiere hacer la voluntad del Padre, que no está obedeciendo la palabra. Esto lo veremos más adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Y cómo es que nosotros nos podríamos dar cuenta que no nos sorprendan las tinieblas en la iglesia local a la que pertenecemos, o de alguna manera a la iglesia que dice ser parte del reino de los cielos, y algunos que dicen soy trigo cuando no lo son, sino son hijos del malo. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor allí en Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Hoy, ¿qué está sucediendo? Una conducta, sí, que es como en los tiempos de Noé. Vamos a ver qué es lo que pasaba en los tiempos de Noé, y vámonos hasta Mateo 24, 37 al 39. Vamos a ver qué nos dice que pasaba en los tiempos de Noé. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nos advierte que esto va a ser una señal para la cercana venida del Hijo del Hombre. Creemos que no nos debemos dejar sorprender por las tinieblas, porque las cosas que están siendo cumplidas de parte de lo que señala el Evangelio en cuanto a las señales antes de la venida de Jesucristo por segunda vez a esta tierra, sin relación al pecado. Una de esas es esta. Dice ahí Mateo, vuelvo a leer, 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, la segunda sin relación al pecado. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo. Hoy nosotros vemos que algunos están abusando, y hay glotonería y bebiendo, hay borracheras, hay orgías. Estamos mirando por un lado mucha hambre en mucha gente que no tiene lo suficiente para el diario vivir en cuanto a la comida y la bebida, pero estamos viendo cómo mucho de lo que se come se tira, y está habiendo irresponsabilidad, y está habiendo también muchas borracheras, y la gente está buscando alcoholizarse. Y hoy en estos días que se dice celebrar la Semana Santa, lo que no tiene nada de santa, porque todos los días deben ser santos y todas las semanas deben ser santos, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Mientras vivimos en esta tierra, debemos tener temor de Dios, tener temor a su palabra, tener temor a su nombre. Y hoy se está bebiendo, y dice se están casando. Hoy estamos viendo una plaga en la propia iglesia de Jesucristo. Son hijos del reino todos aquellos que están viviendo en fornicación o que están viviendo en adulterio. No son hijos del reino.
No, no son hijos de luz, nos quieren sorprender las tinieblas, son hijos del malo, son hijos del diablo, porque están haciendo las obras del diablo. Sí, y dice, y dando en casamiento. Sí, así es que hoy es ya una plaga, porque los jóvenes en la iglesia de Cristo no se quieren casar, no quieren estar bien cumpliendo lo que el César manda, no quieren estar bien cumpliendo lo que Dios manda, no están viniendo a hacer un pacto delante de Dios, simple y llanamente están tomando un acuerdo conforme a su pensar y a su opinión, y acercándose para vivir como hombre y como mujer, cuando no están tomando en cuenta a Dios, ni están pidiéndole a Dios que venga para ratificar ese pacto que han hecho como hombre y mujer. También estamos viendo que dice se están casando y dándose casamiento, y esto también pudiera ser profético con respecto a los matrimonios entre hombres y entre mujeres y mujeres. Me refiero al homosexualismo y al lesbianismo, y la autorización de esos matrimonios que están trayendo un daño no solo a la iglesia de Jesucristo, no solo al reino de Dios, sino al mundo mismo, porque se está desestabilizando la forma en que Dios, desobedeciendo su palabra y dejando de hacer su voluntad, tenía establecida el mundo, y en cuanto a la sociedad, tenía establecida la sociedad, y se está rompiendo, y las leyes de los hombres están aprobando todo esto. Lamentablemente esto es contrario a la palabra del Señor. Dios tenga misericordia, Dios alcance a todas estas vidas que están casándose y dándose en casamiento, y que está trayendo un comportamiento, ahorita lo veremos, como lo hubo en Sodoma y en Gomorra. Y dice la escritura, hasta el día en que Noé entró en el arca, hasta que en un momento dado aparezca por segunda vez Jesucristo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Se nos está advirtiendo. Oh, sí, que no te sorprenda las tinieblas, está alerta y preparado para que esto no suceda, porque la venida del hombre, nuestro Señor Jesucristo, será en breve. Están aconteciendo, y esta parábola del trigo y la cizaña viene a ser una palabra profética actual, muy tremenda. Vamos a ver con respecto a lo que nos confirma esto de Noé y de Sodoma y Gomorra, y nos tendríamos que ir hasta el capítulo 17 de Lucas, allá el versículos 26 al 30. Vamos allá para ver qué nos dice la palabra de Dios. Esto no es mi opinión, esto no es un acto de condenación de mi parte, esto es lo que dice la palabra del Señor con respecto a lo que está sucediendo, en lo que se dice es parte del misterio de los reinos del reino de los cielos, y que está hablando de una conducta muy diferente a los que no se dejan sorprender por las tinieblas, que vienen a ser los hijos del reino sembrados por Jesucristo, y que vienen a ser los hijos del malo sembrados por el diablo. Y que estamos ambos en este mundo, y que estamos ambos siendo parte del misterio del reino de los cielos, y que están diciendo: yo soy parte de la iglesia de Cristo, yo soy parte de la iglesia de cristiana, yo soy parte de los hijos del reino, cuando no lo son. Vamos a Lucas 17, dije versículos 26 al 30, y dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, fíjese bien, bebían, compraban, aquí ya agrega algo más, vendían, eso es lo que está pasando, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.
Ahora, ¿qué es lo que sucedió en Sodoma y Gomorra? Ahí la perversión sexual, la perversión de género se hizo notoria. Ahí había abundancia de pan y de beber y de comer y de fiestas y de celebraciones, como hoy está sucediendo, que a la gente le gusta eso y se acercan aún a las que dicen ser iglesias cristianas porque hay una celebración, porque hay una convivencia. No vienen a las oraciones, no vienen a los ayunos, no vienen a escuchar la palabra de Dios, no vienen a alabar al que vive por los siglos y a adorar al Dios vivo y verdadero, pero sí hay hay comer, hay una invitación para comer y beber, entonces sí, sí, que no te sorprendan las tinieblas, dejemos que a un lado todo esto y no seamos sorprendidos y comían y bebían y compraban y vendían. Hoy está viendo la intensificación de un comercio y la desigualdad entre los que son muy ricos, es cada día mayor entre los que son muy pobres, sí, y dice, plantaban y edificaban. Sí, vamos a ver que más adelante esto está llevando a una vida de afán, que ese afán está rompiendo el que nosotros podamos luchar contra que nos sorprendan las tinieblas y estamos a veces ocupados y distraídos. Miremos por nosotros mismos que nuestros corazones precisamente no estén cargados de 3 prácticas pecaminosas: la glotonería, comer y beber con imprudencia e insensatez; la embriaguez, que es parte de todo esto. Y vamos a ver qué nos dice aquí más adelante, Lucas 21, 34 al 36. Y dice la escritura así: entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, y al ser hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Muy bien, entonces aquí nosotros estamos viendo que hay 3 cosas que nosotros debemos de evitar: la glotonería, comer con imprudencia y insensatez, y desperdiciar la comida, como está sucediendo en muchos lados donde se tira alimento que todavía podría ser comido y digerido por aquellos que lo necesitan. La embriaguez, ¿qué nos dice la escritura con respecto a esto? Y es muy claro, y nos vamos hasta Gálatas capítulo 5, muy conocido de nosotros, donde se habla de las obras de la carne, pero veamos el versículo 21, Gálatas 5, 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Agregaríamos que se casaban y se daban en casamiento, autorizando la fornicación sin tomar en cuenta a Dios, autorizando los adulterios. ¿Cuántos divorcios se está viendo? ¿Cuántos adulterios se está viendo? Tal como dice que el que se casa con la repudiada adultera, y también la repudiada adultera. Qué tremendo. Tengamos temor de Dios y tengamos temor a su palabra, no a nosotros los hombres, no a una iglesia dada, sino al Señor, a su palabra, no participemos, no nos dejemos sorprender por las tinieblas, pero también está hablando aquí de homicidios, de borracheras, de orgías, y está hablando que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es claro, vamos a leer otros pasajes con respecto a las borracheras. Ahí está muy claro en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esto habla
de dañar la moralidad, de dañar la sociedad, de dañar al prójimo. Antes bien, sed llenos del Espíritu, y como dice allá, vamos también a los que tenemos que prepararnos para la segunda venida del Señor y participar de la primera resurrección de los muertos. Y ser parte de si estamos vivos, de los arrebatados y transformados. 1 Tesalonicenses 5, 4 al 8 dice ahí: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. No, nosotros no estamos en tinieblas, no nos vamos a dejar sorprender por las tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. No, ni nos vamos a dejar sorprender por las tinieblas, ni vamos a ser sorprendidos por aquel día en que Jesucristo regrese como el Hijo del Hombre por nosotros, para operar la primera resurrección, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación, el arrebatamiento de los que estemos en vida, si es que estamos en vida. Porque todos vosotros sois hijos de luz. Oh, sí, seamos hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, no somos de las tinieblas, no somos del malo, no somos del diablo, no somos los que estamos viviendo en tinieblas morales y espirituales. Por tanto, dice aquí la Escritura, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sí, estemos atentos. La invitación es a velar esas vigilias que el Señor nos ha dado, la del anochecer, que es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche, la de la medianoche, de las 9 de la noche a las 12 de la noche, las del canto del gallo de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, las de la mañana de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y seamos sobrios, no usemos la noche para emborracharnos, para perder la sobriedad y el equilibrio espiritual, intelectual y mental, y aún físico. Sí, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Sino que estemos atentos, alertas delante del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu ha dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Sí, ahora también nos dice los afanes de esta vida. Regresamos a Lucas y vamos a ir más rápido porque es mucho el material que nosotros tenemos ahora. Versículos, capítulo 14, versículos 18 al 20, y dice la Escritura así: sí. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas y te ruego que me excuses. Sí. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Oh, qué tremendo. Lucas 17, 28 al 29, estamos hablando de los afanes que nos estorban en el diario caminar y que nos sorprenden porque nos hacen participar de las tinieblas a través de los afanes, y de no participar de una comunión con Jesucristo y de las bendiciones que a Él nos está invitando. Lucas 17, 28 y 29, aquí ya lo vimos nosotros. Comían y bebían y compraban, vendían y plantaban, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos. Vamos ahora a Mateo 16, 27, Mateo 16, 26 y 27. Vamos hasta allá y dice la Escritura, sí. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Tienes una oportunidad mientras estás vivo de saber que los afanes estorban para que tú busques al Señor Jesucristo, lo recibas, lo aceptes y seas salvo de tu alma, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestro alma y la obtención de la vida eterna.
y a veces apreciamos más las cosas materiales, apreciamos más. Hoy vemos que en la iglesia dicen: hijita, consíguete a alguien, aunque no sea cristiano, que tenga posibilidades económicas, que tenga una carrera, que sea un hombre bueno, que sea un hombre moral, de una buena familia. Sí, pero, oh amado hermano, si ganamos todo el mundo y perdemos el alma, ¿de qué nos aprovecha? ¿Qué recompensa podemos dar por el alma? Es más valiosa nuestra alma para que nosotros alcancemos la primera resurrección y la vida eterna y el estar con el Señor para siempre, y no participemos de la segunda muerte, para que es el lanzamiento de los que estén en el infierno, en el Hades, y de la muerte misma al lago de fuego y azufre. Esa es la segunda muerte, y esto ya lo veremos. Sí. Entonces, la orden es no afanarse y buscar el reino de Dios y su justicia. Vamos allá a Mateo 6, regresamos. Mateo 6, 31 al 34, y dice la escritura: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y dice el versículo 34: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Sí, la orden es no afanarse, pero nos afanamos, y entonces damos lugar, y muchas veces al estar ocupados en las cosas de esta tierra, las tinieblas nos van a sorprender, y por ese afán vamos a tomar decisiones equivocadas, como no entender que lo más importante es la salvación de nuestra alma y la vida eterna, y no lo más importante es ganarnos a todo el mundo, sino la salvación y la vida eterna. Muy bien, 5. Regresamos ahí a Mateo 13, y dice: el enemigo que la sembró es el diablo. El enemigo que la sembró la cizaña es el diablo. Efesios 2, 2 y 3. Y vamos a ver qué nos dice la escritura ahí. Efesios 2, 2 y 3. Y dice la escritura de esta manera: sí, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los hijos del malo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hablamos que los hijos del malo entonces son aparentemente hijos del reino, pero son hijos de desobediencia, son hijos de ira, y entonces de la ira que vendrá sobre ellos de parte del Señor. Él es el príncipe de la potestad del aire y opera en los hijos de desobediencia y no regenerados, y a eso es lo que éramos nosotros antes de conocer a Jesucristo y de ser hijos del reino, de ser hijos de Dios, hijos de luz. Por naturaleza venimos a ser hijos de ira. Apocalipsis 12, 17, que nos habla de la obra del enemigo, y que usaremos este pasaje en esta vez en varias ocasiones. Y dice ahí: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y los que guardan los mandamientos de Dios como nosotros y tienen el testimonio de Jesucristo. Él tiene y hace guerra permanente contra los que tenemos el testimonio de Jesucristo. En esta guerra los hijos de Dios le hemos vencido, según dice Apocalipsis 12, 10 y 11. Y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la
muerte. Según Efesios 6, 11 al 18, ahí está la victoria, y estamos adelantando un poco de lo que hemos de hablar al final de este mensaje. Y dice Efesios 6, 11 al 18, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No debemos ignorar las acechanzas del diablo y vestirnos con la armadura de Dios, ¿sí? Siempre, diario, de continuo. Esto es espiritual, pero literal. Vamos ahora a Mateo 4:3. Me acompaña usted, por favor, a Mateo 4, 3, 5, 7, 8 y 9. Y dice la escritura así, Mateo 4, 3, dice: y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, hablando de Jesucristo, di que estas piedras se conviertan en pan. 5 a 7, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Sí, y versículo 7, sí, 5 y 6, perdón, 8 y 9. Ahora, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El tentador, el diablo, trató de sorprender al Hijo de Dios. No nos dejemos sorprender por las tinieblas. Y mira lo que el representante de las tinieblas vino a sorprender al Hijo de Dios, buscando que actuara por sí mismo. El diablo quiere que actuemos bajo nuestra opinión, en nuestro parecer, bajo nosotros mismos, no tomando en cuenta la palabra de verdad, la palabra de Dios y la voluntad del Padre. Y en este caso a Jesucristo le presentó un imperativo, el hambre. Sí, Él sorprende a los hijos del reino en imperativos que en la carne los hijos de Dios tienen. En eso el hombre habla del pan, del hambre y de la sed, también como un imperativo del agua, y habla a veces del sexo y de otras cosas. En segundo lugar, el diablo quiere que tentemos al Padre, obligándolo a cumplir una promesa dada por el Padre en las Escrituras. A veces queremos obligar al Padre y no es así. Él es el soberano Señor y Él sabe por qué vienen ciertas cosas y por qué ciertas cosas nos contesta, y otras nos dice espera, y otros nos dice que no, ¿sí? Y esto sucede porque nosotros tenemos que cumplir las condiciones que, conforme a la voluntad perfecta del Señor, Él mismo nos demanda, y en su soberanía. La tercera tentación del diablo es el engaño y la mentira que desde el huerto del Edén usó contra Eva. Que no te sorprendan las tinieblas. Usa bien la palabra de verdad como lo hizo Jesucristo, según segunda de Timoteo 2:15, ¿sí? Vamos a leer allá a segunda de Timoteo 2:15, y dice la carta de esta manera, 2:15: y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así también nos dice la escritura, no leí el 3:15, el 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así hizo Jesucristo, usó el Hijo de Dios bien la palabra de verdad. Hay que imitarlo y venceremos al tentador, según está escrito en segunda de Timoteo 2:26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Él quiere que nos alineemos a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Sí, escapemos pues de
del lazo del diablo. Colosenses 1, 12 y 14, y vamos a regresar un poquito, y dice la escritura, Colosenses 1, 12 al 14, y dice ahí: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. No nos vamos a dejar sorprender por las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, que es un reino de luz, y en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Él es el Padre el que nos hizo aptos para participar de la herencia de luz, y de ser parte de los santos de luz. Él es el que nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, como aquí hemos leído, de lo cual hemos recibido redención por su sangre y perdón de pecados. Sí, regresamos allá porque estamos explicando esta parábola del reino, y luego dice: la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El fin del siglo, Mateo 24:14, más adelantito vamos a ver cuál es el fin del siglo y expliquemos. Y dice ahí, Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, amén, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sí, se nos habla de un periodo de predicación del evangelio a todo el mundo, el fin de la iglesia de Jesucristo, dando lugar a la primera resurrección de los muertos en Cristo Jesús, y a la transformación de los vivos en Cristo Jesús para ser arrebatados. ¿Dónde está esto? Este primer periodo, vamos hasta allá a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17, y dice ahí: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Apocalipsis 26, estamos hablando de un periodo en donde se habla de un fin, del fin del siglo, pero esto es del fin del siglo de la iglesia. Y vámonos ahora hasta Apocalipsis 26 para que sepamos que se refiere a la primera resurrección. 26: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Sí, el reino de 1000 años de Jesucristo sobre esta tierra. Regresamos a Primera de Corintios, que estuvimos aprendiendo mucho en la predicación anterior. Repáselo ahí a más detalle. Ahora solo estoy leyendo Primera de Corintios 15, 24 al 26, y dice de esta manera: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces aquí estamos viendo finalmente, si hablamos del fin del siglo, primero hablamos de la predicación del evangelio del reino, de la primera resurrección, y del arrebatamiento, que será el término de llevarse a la iglesia para celebrar las bodas del Cordero. Y esa primera resurrección también se extiende hasta que el Señor Jesucristo ponga por enemigo a todos los ponga por estrado sus pies a todos sus enemigos. Y dice finalmente la entrega del reino al Dios y Padre, suprimiendo todo dominio, el reinado de Jesucristo hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y la destrucción de la muerte. Explicamos un poquito lo que es esta expresión del fin del siglo, ¿sí? Ahora nos vamos a regresar a Mateo 13, 40 al 42, vamos hasta allá, a Mateo 13, 40 al 42, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo.
enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino y a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El destino de la cizaña es el fuego. Los hijos del malo, los practicantes asiduos del pecado y la maldad, los que viven en tinieblas de moralidad y de espirituales, sí, primero serán mandados al Hades y al infierno, y después lanzados al fuego eterno, según Mateo 25:41. Vamos hasta Mateo 25:41, y dice la escritura: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién está preparado? Para el diablo y sus ángeles. Por eso el que es representante del reino de las tinieblas, el príncipe de este mundo, quiere jalarse a los más posibles, sorprendiéndolos con las tinieblas. No te dejes sorprender por las tinieblas. Sí, ok, son ángeles caídos en pecado, no perdonados, según segunda de Pedro 2:4. Vamos allá, que ya habíamos leído esto en Apocalipsis capítulo 12, cómo cayeron, pero vamos hasta segunda de Pedro, sí, 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Primero, igual que los que son hijos del malo, al Hades, al infierno, para el día del juicio. Sí, estos ángeles están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas. Y según Judas 6:7, vamos allá un poquito más a la vuelta, dice la escritura: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Es un sinónimo de tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, es decir, el homosexualismo, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y aquí es para que nos den las dos caras de las tinieblas, una representadas por el príncipe de este mundo, el diablo, Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua y los ángeles caídos, y otras por aquellos que participan de las tinieblas morales y espirituales, cometiendo toda clase de pecados contra su cuerpo, contra la naturaleza y contra el prójimo, llenos de iniquidad, de tropiezo y de maldad. Oh, qué triste es todo esto. Bendito sea el nombre del Señor. Y estamos aquí echándole muchas ganas a la palabra del Señor. Sí, ahora ya leímos, y ahora, después de haber sido echados al Hades, al infierno, a fuego eterno, todos los seducidos por las tinieblas sufrirán, según Apocalipsis 20, 14 y 15, la segunda muerte, al ser lanzados al lago de fuego y azufre, que es el castigo del fuego eterno. Estos son los que fueron sorprendidos por las tinieblas. Esto ya lo vimos, pero lo vamos a confirmar en la predicación anterior. Pero Apocalipsis 20, 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades, ahí donde estaban también los ángeles en el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y leería yo el 21:8 como leí la vez pasada: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muy bien. Por haber sido sorprendidos por las tinieblas, por ser tropiezo, por hacer maldad, pecado, iniquidad, y dejarse llevar por el príncipe de la potestad del aire, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón. Ya lo explicamos, pero diríamos como resumen previo: son dos causas de las tinieblas morales y espirituales, que son representativas de la maldad, del pecado, de la iniquidad. Son una condición de desviación hacia ver
como normal y aún aprobado por Dios las inmoralidades y las desobediencias descaradas a la palabra de Dios, como lo están haciendo muchos que dicen ser parte del reino, que dicen ser parte del reino de los cielos, pero que perteneciendo al reino de los cielos no son trigo, sino son cizaña. La palabra de Dios es útil, como está escrito en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a ver estas cosas aquí, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oh, sí, la palabra de Dios es útil, como está escrito, es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Vamos hasta allá, a Hebreos 4:12, y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces es útil y eficaz, y aquí es viva y eficaz. Seguimos viendo con respecto a esto, y no pasará, como está escrito en Mateo 24:35. Regresamos hasta Mateo 24:35, y dice la escritura de esta manera, sí, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendito sea el nombre del Señor. Su palabra no pasará. Y luego nos iríamos a mirar Mateo 24:35. Ahora nos iríamos para mirar. Sí, también permanece para siempre, y es la que se nos ha anunciado en el Evangelio según primera carta de Pedro 1:25. Ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer para que le quede claro, y luego haremos un pequeño resumen. Sí, dice ahí 1:25, sí, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, la palabra de Dios es útil, la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios no pasará, la palabra de Dios permanece para siempre, y es la que nos ha sido anunciada en el Evangelio por Jesucristo. Pero si andamos en tinieblas como los hijos del reino, que dicen ser hijos del reino, sí, pero como hijos del reino y como hijos de Dios, nosotros mismos hacemos inútil. Sí, entonces los que se dicen hijos del reino, los que se dicen hijos de Dios, pero que participan y se dejan sorprender por las tinieblas, hacemos inútil, invalidamos, pasamos con nuestras malas obras sobre las palabras del Evangelio al no obedecerlas, y en nuestro corazón no permanece ni opera la palabra de Dios. Oh, qué triste esto, que tengamos mucho cuidado si estamos asistiendo a una iglesia que decimos que es parte del reino de los cielos, del reino de Dios, y que ahí estamos tomando una conducta en donde nos estamos dejando sorprender por las tinieblas, o ya estamos en las tinieblas. Hebreos 3, 18 al 19. Vamos a regresar un poquito a Hebreos 3, 18 y 19, y dice la palabra de Dios así: a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Sí, ahora estamos viendo, vivimos como cristianos, como hijos de Dios, como hijos del reino. Bien, entonces obedezcamos, pero si no, en verdad somos hijos de Dios, somos cristianos, hijos del reino, estamos en desobediencia, en incredulidad. Y según Hebreos 3, 7 y 8, miren lo que nos dice el Espíritu Santo. Por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. El Espíritu Santo nos invita a oír la voz y no endurecer nuestros corazones. Esto es un sí condicional que se repite por 3 veces. Se repite también
no solo aquí en Hebreos 13:8, sino en el 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, no te dejes sorprender por las tinieblas. Hebreos 3:15, la tercera, dice ahí en Hebreos 3:15, esa es la segunda. En Hebreos 4:7, la tercera, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oh, tengamos muy cuidado, mucho cuidado de que no nos sorprendan las tinieblas. Si somos hijos del reino, no nos dejemos sorprender por las tinieblas. Y si hay en la iglesia de Jesucristo, si hay en el reino de los cielos hijos del malo que son cizañas, por sus frutos los conoceremos. Pero los que somos hijos del reino, no nos dejemos sorprender por las tinieblas y tengamos una conducta que se pueda empatar como hijos del malo. Aunque estemos declarados como hijos del reino, no andemos en las cosas de las tinieblas. Oh, sí, si andamos en tinieblas, no sabemos a dónde vamos, según está escrito en la parte final de Juan 12:35. Regresamos a nuestro versículo original y dice Juan 12:35, dice así: entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Oh, tengamos mucho cuidado cómo manejamos nuestra conducta, nuestro comportamiento, si somos hijos de luz, que no nos sorprendan las tinieblas. El término tinieblas aquí es del griego escotia, oscuridad, penumbra, tinieblas, oscuridad, tinieblas, oscuro, opaco, ensombrecido, sombra, penumbra, nublado, muchas nubes, espiritual y moralmente, tinieblas de error o presagio. No sabemos a dónde vamos cuando andamos en tinieblas, estamos sin rumbo, sin dirección, según Hechos 7:51. Vamos a ver qué pasa allí en Hechos 7:51. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice ahí: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Tengamos cuidado que no nos sorprendan las tinieblas. Oh, sí, vamos a ver ahora que aquí nos está diciendo que tengamos cuidado, que no seamos duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, como hijos del reino e hijos de Dios. Sí, a veces no queremos oír la voz de Dios, y según Deuteronomio 28:15, entonces si no oímos la voz de Dios atentamente, las maldiciones nos van a alcanzar. Vamos a leer Deuteronomio 28:15 y dice la escritura: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Tengamos mucho cuidado de no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, que no nos sorprendan. Sí, sí, entonces como andamos en tinieblas, las maldiciones nos alcanzarán, ya que según 1 Samuel 15, 22 y 23, vamos allá a ver qué aprendemos en 1 Samuel 15, 22 y 23. Vamos hasta allá y dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios se complace en que obedezcamos sus palabras, ya que mejor es obedecer que los sacrificios no aceptables por medio de no aceptables, sí, y estos sacrificios deben ser por medio de nuestro Señor Jesucristo, en razón de que Dios es luz, y según Juan 1 capítulo primera de Juan capítulo 1 versículo 5 al 7, Dios es luz. Vamos hasta allá a leer qué nos dice esta carta de primera de Juan. Sí, vamos hasta allá, ya estamos avanzando, y dice la escritura:
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bendito sea. No hay ningunas tinieblas en Dios, pero si como hijos de Dios, como hijos del reino, como cristianos, decimos que tenemos comunión con Él, es decir, tenemos una relación con el Dios verdadero, andamos de acuerdo con Dios, caminamos con Él, dialogamos con Él, hablamos con Él y Él nos responde, caminamos con Él. Al recibir su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, pensamos y tenemos el mismo sentir que Cristo Jesús, pero si no cumplimos con todo eso y más, andamos en tinieblas, porque a veces nos sucede que nos desviamos por un momento y andamos en tinieblas y mentimos y no practicamos la verdad. No podrán ser entonces aceptables nuestros sacrificios espirituales, según tiene escrito. ¿A qué voy? Tengamos mucho cuidado en esto, y que tengamos el debido temor para que nuestros sacrificios espirituales sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a leer y nos vamos a primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si andamos en tinieblas morales y espirituales que muestran en forma abierta y descarada la práctica de pecados, maldades y iniquidades, el poner tropiezo a otros hijos del reino, aprovechando su vulnerabilidad, su debilidad, su pequeñez, haciendo malas obras que dañan al prójimo. Oh, sí, eso ya está escrito. No hagamos malas obras que dañan al prójimo. Vamos allá a Juan capítulo 3, versículo 19, y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y regresamos allí a Mateo 13, 41 y 42. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Mateo 8, 11 y 12. Para que tengamos temor y no demos lugar a las tinieblas, y que no nos sorprendan las tinieblas. Mire lo que dice aquí Mateo 8, 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, de los que se dicen hijos del reino, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El justo con dificultad se salva. Guardemos con temor nuestra salvación y con temblor. Tengamos mucho cuidado y no nos dejemos sorprender por las tinieblas, ni participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Aunque te digas cristiano, hijo de Dios, hijo del reino, si no andas en luz, si no tienes la luz y crees en la luz, no eres hijos de luz. Esta es la antítesis de Juan 12, 35 y 36, que ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Oh sí, bendito sea el nombre del Señor. Por lo cual Dios no acepta tus sacrificios espirituales, ni tu culto, ni tus alabanzas, ni tu adoración. Tus oraciones tienen estorbo y tu servicio a Dios está ensombrecido. Es tiempo de arrepentirnos y convertirnos a Dios por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, para que no permanezcamos en las tinieblas. Leamos Juan 12, 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Oh sí, seguir las pisadas, el camino y las palabras enseñadas por nuestro Señor Jesucristo, según Juan 8:12. Vamos ahora a Juan 8:12, y dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es que no andaremos en tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor.
2. En cuanto a la otra cara de las tinieblas que muestran las obras mentirosas del diablo y sus ángeles caídos, espíritus inmundos, demonios, en Juan 1:5 se nos dice claramente lo siguiente: y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y la obra redentora, salvadora hecha por nuestro Señor Jesucristo es completa, es plena, es total, es perfecta. Él ha limpiado las tinieblas morales, espirituales con su sangre. Según leímos en 1 Juan 1:7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y tengamos claro que Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir con la más preciado y precioso en esta tierra, su sangre, según leí. Ya lo vimos en Primera de Pedro 1:18 y 19, sí, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios, y por su sacrificio en una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, según Hebreos 10:14. Vamos hasta allá para leer Hebreos 10:14, y dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús ha vencido al príncipe de la potestad del aire, al que se dice príncipe de este mundo, como vimos allá en Mateo capítulo 4, al que organizó la rebelión en los cielos, haciendo creer como gran dragón, como la serpiente antigua, el diablo y Satanás, a muchos ángeles, engañándolos como lo hace con el mundo entero, según leímos en Apocalipsis 12:9. Pero vamos a volverlo a leer para que no se le olvide. Apocalipsis 12:9, y dice la escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, ¿sí? Y según Lucas 4:18, Jesús es el ungido del Señor, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y tiene todo poder y autoridad. Sí, uno, para pregonar libertad a los cautivos. Él rompe los lazos del diablo, según ya también leímos en 2 Timoteo 2:26, para romper todos los lazos del diablo y no estemos cautivos a la voluntad de Él. Él da vista a los ciegos, física y espiritualmente. Sabemos a dónde vamos, sabemos el camino, según Juan 14:6. Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tercero, a poner en libertad a los oprimidos, según Hechos 10:38, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús rompe cadenas, rompe ligaduras, rompe ataduras, pudre yugos, deshace maldiciones, deshace maldades, retace reclamos, planes del reino de las tinieblas, pedimentos, sacudimentos, herencias venidas de nuestros padres, de nuestros ascendientes espirituales, morales o por el ADN de nuestra sangre. Oh Señor, gracias porque nos has dado victoria sobre las tinieblas en cuanto a lo moral y espiritual, y sobre las tinieblas en cuanto al representante de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, en el nombre de Jesucristo, al que engaña al mundo entero, al engañador, al padre de mentira, al homicida. Gracias, Señor. Concluimos. Dios tiene control de las tinieblas. Vamos ahora a leer algunos pasajes de Isaías, y vamos hasta allá a Isaías capítulo 42, y ahí en adelante vamos a leer. Ahí hay mucho. Isaías, Dios le reveló muchísimo acerca de las tinieblas y de la luz. Isaías 42,
16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Dios tiene control de las tinieblas, el total control pleno. Isaías 45:7, y dice así: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Él es el creador, Él tiene control de todo. Isaías 60:1 y 2. Vamos a ver, es un pasaje precioso. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas, como está pasando, cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esto está sucediendo, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén, así sea. Daniel 2:22, vamos hasta Daniel 2:22 y acompáñeme, y dice la escritura: Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Sí, ahora nos vamos allá al Nuevo Testamento, estamos dando las conclusiones y nos vamos hasta Juan capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no prevalecieron. Hechos 26:18, vamos hasta allá. Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Segunda de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Colosenses 1:13, que ya leímos, pero que para nosotros es parte de la conclusión: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primera de Pedro 2:9, y con eso terminamos. Hay más pasajes, pero con eso terminamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Padre. Confirma este mensaje en el nombre de Jesucristo. Que no nos dejemos sorprender por las tinieblas. Y leeríamos ese pasaje: y aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Ayúdanos, Señor, a no participar, a no ser sorprendido, a no ser llevado, a no ser conducido por las tinieblas, sean morales o espirituales, o morales y espirituales, o sean por el representante de las tinieblas, por el diablo, por Satanás. Danos tú la victoria sobre las tinieblas, porque ya lo leímos, que las tinieblas no prevalecieron sobre la luz. Sea bendito tu nombre, y obra en todo esto en el poder de tu Espíritu Santo y en tu nombre, Jesucristo. Amén. Ahora le damos gracias a Dios, porque precisamente si no van a prevalecer las tinieblas, en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo ministramos. Y como precisamente Jesucristo recibió el Espíritu del Señor sobre él y fue ungido con Espíritu Santo y poder, y anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Ahora, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, y por esa unción entregada a Jesús, haciéndole el Cristo, el Mesías, en esta hora sean sanadas todas las enfermedades, todas las dolencias, por la fe en el nombre de Jesucristo, limpios, sanados, salvados. Gracias, Señor.
libertados, Señor, de toda obra de las tinieblas, ligaduras, ataduras, opresiones. Padre, también echamos fuera demonios para que nosotros no seamos conducidos bajo el lazo del diablo a voluntad de él, para que toda opresión se venga abajo. Mira, Señor, cuánta maldad y maldición está enviándole a los que somos verdaderos hijos de Dios, hijos del reino, hijos de luz. Y mira, Señor, que tú nos has de dar la victoria para romper toda maldición y toda maldad, de donde quiera nos venga, Señor, en el nombre de Jesucristo. Rompemos todo plan nuevo, renovado, restaurado, modificado, todo pedimiento, todo sacudimiento, toda herencia, legado, pacto consciente, inconsciente que hayamos hecho con Satanás o los demonios por un momento. Sí, actos de hechicería y brujería, satanismo, vudú, santería, adoradores de la Santa Muerte, sortilegios, agüeros, adivinaciones, alebrijes, rebujos, aquelarres, consulta, invocación de muertos, ejércitos del cielo, zodiacos a la naturaleza, los dos palos, Baal y Acero, llamados santos, patrones, vírgenes, patrones, señores, reinas, emperatrices, lo que se sacrifica a los ídolos, sacrifica a los demonios, y conforme a tu palabra queden atados el hombre fuerte y atados de pies y manos y echados a prisiones de oscuridad para el gran día del juicio. Asimismo quebrantado todos aquellos que son usados como hijos del malo, toda la cizaña, todos los diáconos y diaconisas Satanás, hombres y mujeres violentos, impíos, perversos y malvados, hombres y mujeres carnales cuando están declarándose como hijos del reino cuando no lo son, o cuando lamentablemente dándole lugar a las tinieblas y sorprendidos por las tinieblas, a veces son sorprendidos como cristianos carnales y participan de las obras infructuosas de las tinieblas y de todas esas tinieblas que dañan la moral y lo espiritual. Ten misericordia, Padre, también queden atados y reprendidos en el nombre de Jesucristo, porque declaramos que tú, Señor, nos das la victoria sobre el hombre fuerte y sus huestes, y nos das la victoria rompiendo toda maldad, toda inutilidad, toda confusión, toda desestabilización, rompiendo todo lo que venga el enemigo a hacer sobre nosotros, espíritus de enfermedad y de cualesquiera que sea su calidad, de muerte prematura, de confusión, de estabilización, de duda, de temor, de miedo, todo lo que venga, aún, Señor, de los que pueden ser los más cercanos a nosotros, lo rompemos, aún, Señor, de aquellos que declarándose nuestros parientes no desean mal, en el nombre de Jesucristo, y derribamos puertas de bronce y cerrojos de hierro, y declaramos que tú envías tu palabra y nos sacas de la ruina y nos sanas en el nombre de Jesucristo. Así también ahora estamos declarando que como hijos del reino, tú, Señor, vas a romper en nosotros todo afán, y que tú nos vas a entregar por la fe en el nombre de Jesucristo, porque como hijos de luz, como hijos del reino, como hijos de Dios, buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Tú nos vas a dar lo suficiente para comer, para beber, para vestir, para transitar, para tener casa, para cubrir todas las necesidades que nos demanda este mundo, y no estaremos cayendo en el afán, perdiendo, Señor, la visión y dando lugar a que nos sorprendan las tinieblas por el descuido, Señor, de no tener una debida relación contigo, de no velar y orar, de no estar en oración, de no comer, porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de no oír la voz de Dios, de no recibir la palabra de Dios, la palabra de verdad, de no buscar hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y entonces bendícenos, porque estamos buscando el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Muchas gracias, Señor, por ello. Ahora, después de esta ministrada, nos despedimos como acostumbramos allí en la pasaje de número 6,
24 al 27. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré el nombre de Jesucristo sobre todos los hijos del reino, sobre los hijos de Dios, sobre todo cristiano que está buscando sostenerse en la palabra de verdad y hacer su voluntad, y los bendeciré. Ahora nos encomendamos a la gracia de Dios, porque lo que somos, hacemos y tenemos es por la gracia de Dios. Que, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia no nos sorprendan las tinieblas de alguna manera, que nos guardes en cuanto a nuestro caminar, nuestra manera de vivir, nuestro comportar, nuestra conducta, no participando de las obras infructuosas de las tinieblas, ni participando de las tinieblas morales y espirituales, ni participando, Señor, de las tentaciones que el enemigo quiera venir a poner de acuerdo a nuestras necesidades, invitándonos a obrar conforme a nuestra opinión y aparte de ti. No, Señor, haremos tu voluntad. Pues que sea la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esta semana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, en el nombre de Jesucristo. Amén.